Amigos, esto es Conversando con el Perú a través de las plataformas de Streaming Conecta y también con el auspicio de Coordinadora Republicana. Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy día tenemos un gran programa. Tenemos al ingeniero Roque Benavides, empresario minero, con lo cual estaremos con él en una entrevista fuera de lo común, conociéndolo un poco más como persona, viendo las expectativas políticas de él y, por supuesto, de temas de actualidad y coyuntura nacional y política, que es el fundamento de este programa. Estamos con Ángel Delgado. Ángel, buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Estamos aquí en el programa con Ángel y, bueno, pretendemos hacer un programa diferente, en donde esta plataforma, esta tribuna se convierta en un periodismo sano, un periodismo independiente y de valores. Sí, en lo que ya viene siendo, yo creo que estamos esforzándonos para darle a conocimiento de todos ustedes una noticia veraz, una noticia sin tapujos, una noticia que revele la situación exacta que viven los peruanos y que esté totalmente alejada de cualquier condicionamiento por parte del Estado o interés subalterno que quiere justamente esconder la verdad. Ese es el esfuerzo que hacemos aquí desde la Coordinadora Republicana y Conversando con el Perú. Así es. También tenemos otra entrevista extraordinaria desde Madrid, España, con un periodista español, Alejandro Entrambasagua, con el cual vamos a demostrar pues, las cosas que están sucediendo en la República de Bolivia, en el problema que tiene el señor Evo Morales con la pedofilia y con unos presuntos delitos que él nos va ahora a informar de una manera pues evidentemente independiente y veraz, ¿no? Hoy día en el Pleno del Congreso se ha estado manifestando el tema de la ONP, que el gobierno, pues Ángel, ha insistido en frenar, ¿no? En la devolución de los aportes de la Oficina de Normalización Previsional. Sí, probablemente en el curso de este programa ya el Pleno pueda aprobar un proyecto que se ha consensuado por 4 comisiones y parece ser que sería el resultado final de un largo y controvertido debate, porque el tema no es sencillo. Yo quisiera explicarle a los amigos que nos escuchan que, a diferencia del retiro de los fondos de las pensiones privadas, donde cada ciudadano, cada aportante tiene una cuenta particular y entonces se le es fácilmente detectable cuánto ha aportado y cuánto se autoriza para que retire. En el caso de la ONP, de la Oficina Nacional Provisional, esta situación no existe. Aquí el mecanismo es completamente distinto, no hay cuentas individuales de nadie, hay un fondo provisional que se va actualizando, hay un apoyo además del Estado, y por lo tanto querer establecer una devolución es complicado, porque mira tú, en la medida que el fondo se va llenando con los nuevos aportes, esto va pagando, sufragando las pensiones de los pensionistas, de aquellos que ya llegan al término de la jornada laboral, de su activo laboral, y de esa manera entonces tiene que ser financiado. El peligro de una medida no pensada, no circunspecta, es que se puede quebrar esta cadena y entonces genera un forado, no solamente en la caja fiscal, sino sobre todo que pueda afectar este sistema de apoyo pensionario a un sinnúmero de personas que se verían perjudicados. Por eso que esta propuesta que aquí se viene discutiendo, lo que busca es establecer un monto que se habría establecido en una UIT. Como todos ustedes saben, una UIT equivale a 4.300 soles, que de acuerdo a la última norma sobre la materia, y eso sería entonces lo que por única vez la ley esta del Congreso obligaría al gobierno, al Ministerio de Economía, a depositar a favor de los pensionistas de este régimen. Así es verdad. El gobierno intentó pues frenar esta devolución de la Oficina de Normalización Previsional a los aportantes, pero al parecer ahora ha habido un consenso dentro de las bancadas del Parlamento Nacional
estipulando pues una cifra que tú ya lo comentaste, 4.300 soles aproximadamente una OIT, que evidentemente no representa demasiado, pero podría eventualmente ayudar a la gente a recuperar una economía. Tengo entendido que también ha habido conversaciones, el primer ministro Martos ha ido recurrida a veces al Congreso de la República a tratar de buscar un consenso, porque repito, es un tema complicado y entonces no vaya a ser que en este caso el remedio resulte peor que la enfermedad. Eso es lo que nosotros queremos, no apostamos bajo ningún concepto a que aquí exista una medida populista que afecte gravemente las finanzas públicas y de esa manera el aparato del Estado, que ya está sumamente debilitado por la situación de pandemia, de crisis económica que vivimos, pueda atorarse más aún y esto ocasionar un perjuicio para toda la ciudadanía. Absolutamente cierto, Ángel, y más aún con las cifras y los indicadores económicos y políticos están demostrando que el Perú pues es uno de los países en el mundo que está sufriendo la peor parte de esta pandemia, los contagios y el dispendio y el derroche que se ha dado a través de este gobierno, a través de un mal manejo de esta coyuntura política tan difícil. En América Latina estamos encabezando la cifra. El Perú es el país más afectado económicamente, ¿no?, por la pandemia y diría yo por la administración de este gobierno. Se habla de 65.000 millones de soles que han sido desbandados de la caja. Entonces, lo que viene son tiempos difíciles, ciertamente. No, sin duda alguna, y ya empiezan a haber algunas reacciones que se explican en este contexto. Por ejemplo, nos ha llegado la copia de una denuncia penal que la abogada Liliana Yolanda Humala del Oliva habría interpuesto contra el presidente de la República, acusándolo ni más ni menos que de genocidio. Esto ya está en trámite, y más allá de lo que nos pueda parecer a nosotros, creo que esto es un reflejo del profundo descontento, malestar y desconcierto que existe en amplias capas de la ciudadanía. Y creo que esto además es así. Tenemos que comentar, no sé qué te ha parecido a ti, los luctuosos resultados de esta intervención policial que acaba con la muerte de 13 personas que indudablemente estaban incumpliendo las reglas sanitarias, pero mira tú, se ha producido una tragedia. Qué terrible, ¿no? Muertes de jóvenes, damas, mujeres ellas principalmente, y eso pues en un contexto, en un ambiente profundamente escaldado, profundamente agrietado, con mucha acrimonia, que puede ser explosivo, creo yo. Sí, claro. Esto nos demuestra pues fehacientemente la necesidad, Ángel, de una policía técnica, una policía científica, tecnológica, para que en las intervenciones en estos casos pues lo haga de una manera absolutamente eficiente y no con tantas, deficiencias en el acceso, por ejemplo, a esta discoteca, en donde 13 personas, jóvenes fundamentalmente, han fallecido producto de esta intervención. ¿Sabe lo que pasa? Hay demasiada parafernalia. Estas intervenciones son coordinadas con medios de comunicación, entonces se quiere hacer una acción casi comando, heroica, épica. Y creo que no corresponde a eso, creo que hay que tener mucho más cuidado. Miren, nosotros no estamos justificando aquí los actos irresponsables y creo que el peso de la ley debe caerle con todo a quienes han permitido esta concurrencia ilegítima, ilícita de personas y de esa manera entonces se han provocado las muertes. Pero también demandamos una mayor responsabilidad por parte de las fuerzas policiales. Felizmente se ha aclarado que no ha habido bombas lacrimógenas, pero si eso hubiera sido así, ahí sí hubiera un agravante, porque tirar bombas lacrimógenas o hacer una acción de esa naturaleza en un ambiente pequeño es simplemente provocar pues una situación dramática como lo que ha ocurrido. Es cierto. Hemos podido apreciar la irresponsabilidad no solamente de los empresarios de esta discoteca, que era evidentemente un centro textil, en iniciar pues una fiesta en pleno estado de emergencia, en plena pandemia, la irresponsabilidad de los jóvenes que asistieron a esta fiesta, los organizadores, incluso también, Ángel, de la Municipalidad Distrital de Los Olivos. El alcalde Felipe Castillo, en unas declaraciones en la mañana, decía que no sabía absolutamente nada del asunto. Entonces esto es terrible, porque ¿dónde está, por ejemplo, la gerencia de fiscalización? ¿Dónde están las políticas de prevención municipal respecto a este tema en una discoteca funcionando prácticamente en toque de queda? En verdad este es un tema municipal, porque mira, aquí se trata de un funcionamiento
de un local que no tienen primero las condiciones, eso ya se ha visto, pero además carece de los permisos por la misma situación general de emergencia que vive el país. Entonces, el acceso policial, perdón, el apoyo policial puede ser eso, apoyo, pero no puede convertirse esto en una acción como si se estuviera enfrentando a delincuentes o terroristas. Y a veces estas intervenciones, creo yo, un poco hechas para la prensa y la televisión que acompaña, tiene un carácter un poco que busca la noticia, la pepa, el elemento brillante. Espectacular. Y eso no estoy seguro si es lo más conveniente en una situación que efectivamente aflige a todos los peruanos. Aquí hay varios responsables, no solamente el alcalde, que según la ley orgánica de municipalidades es el responsable directo de la política municipal, sino también los organizadores, el dueño del local, la policía, en una intervención, digamos, no tan perfecta, controlando pues a unos jóvenes irresponsables. Claro, pues, hay que tratar, efectivamente, hay que tratar al objeto del conflicto como tal. Cualquier exceso, cualquier desproporción es peligrosa y tiene efectos letales. Sí, claro. Mira tú, y ahora vamos a conversar con Roque Benavides, pero creo que el Perú está viviendo no solamente el flagelo de la pandemia, que creo que se les desboca y se le escapa al gobierno, sino principalmente también una crisis económica que ya tiene todos los visos de una gran depresión, de economía de guerra, ¿no? Como nunca ha existido en la historia del Perú. Quizás muchos lo comparan con lo que sucedió durante la guerra con Chile, pero de eso vamos a conversar más adelante con Roque Benavides para tener un enfoque económico correspondiente. Entonces, vámonos, Ángel, a un mensaje comercial. Regresamos conversando con el Perú. Volvemos. Tratado internacional de 22 países de América Latina. Este tratado pretende ser ratificado en circunstancias en que la atención de los peruanos está en la pandemia. Esto debilita al Estado en su esencia de poder y soberanía. Que el Perú perdería soberanía sobre su territorio. Escazú. No, Escazú. No, Escazú. No, Escazú. No al acuerdo de Escazú. No. Es un tratado internacional de 22 países de América Latina. Este tratado pretende ser ratificado en circunstancias en que la atención de los peruanos está en la pandemia. Esto debilita al Estado en su esencia de poder y soberanía. Que el Perú perdería soberanía sobre su territorio. Escazú. No, Escazú. No, Escazú. No, Escazú. No al acuerdo de Escazú. No.
Amigos, regresamos conversando con el Perú y en este momento tenemos la entrevista central con el ingeniero Roque Benavides, empresario minero, con el cual vamos a tener una conversación conjuntamente con Ángel Delgado sobre política nacional, coyuntura y otras cosas más que él seguramente va a dilucidar en esta entrevista. Ingeniero Benavides, muy buenas noches. Otra vez. Aló. Ingeniero, ¿está ahí? ¿Nos escucha? ¿Sí? ¿Nos está escuchando? Sí. Muy buenas noches, ingeniero. Estamos en el programa Conversando con el Perú. Algo está pasando ahí, tenemos un problema técnico que vamos a solucionarlo seguramente en pocos segundos. Vamos a ver, estamos con el ingeniero Benavides, queremos conversar con él, Ángel, sí, claro, del tema de la política nacional, la actualidad, las cosas que están sucediendo pues ciertamente en plena pandemia, ¿ah? La política económica que él evidentemente conoce a la perfección. Nos va a decir ahí, y sobre todo cómo reactivar los distintos sectores. Ahora sí. Ingeniero, ¿nos escucha? ¿Nos está escuchando? Hay un problema técnico, creo. Podemos irnos a un corte comercial, creo, sin ningún problema. ¿No es verdad, Luis? Para conectarnos con el ingeniero Benavides. ¿Nos escucha? Vámonos a un corte, regresamos solucionando este problema técnico. Volvemos, esto es Conversando con el Perú. Para proteger el medio ambiente. Es un acuerdo lesivo que, entre otras cosas, afecta seriamente la seguridad nacional y busca entregar nuestros recursos a intereses internacionales. Es nuestra obligación proteger esos recursos y a las comunidades que sobreviven gracias a ellos. Digamos no a Escazú. Rechazamos la ratificación del Acuerdo de Escazú, que obligaría al Perú a implementar medidas legislativas para asegurar el acceso a la información, la participación en el proceso de toma de decisiones, así como el acceso a la justicia en asuntos ambientales, lo que en la práctica implicaría la abdicación de nuestra soberanía nacional para estar sujeta a marcos normativos internacionales, lo que evidentemente expone y pone en riesgo a más del 60% del territorio nacional que representa nuestra Amazonía. Es por ello que destaco la importancia y la plena vigencia de la Constitución Política del Perú, que en su artículo 43 establece que el Perú es un país independiente, democrático, soberano, y en su artículo 44 establece el deber del Estado peruano de defender nuestra soberanía y de defender a la población de cualquier amenaza contra su seguridad.
Es por ello que todos decimos no al Acuerdo de Escazú. Amigos, regresamos conversando con el Perú. Siempre hay imponderables técnicos que siempre escapan a nuestras manos, pero ya en este momento hemos entablado ya comunicación con el ingeniero Roque Benavides, empresario minero, con el cual vamos a conversar, pues seguramente, temas de actualidad nacional. Ingeniero Benavides, qué gusto de saludarlo. Muy buenas noches, mil disculpas por los inconvenientes técnicos, como ustedes dicen. Claro que sí, eso nunca Siempre falta. Siempre sucede. Ingeniero Benavides, su primera impresión, su opinión respecto a la coyuntura política nacional. ¿Cómo ve usted desde el lado, desde la perspectiva, desde el punto de vista empresarial, la agenda país del Perú, no solamente al bicentenario, sino también años posteriores? Bueno, yo quisiera ser bastante más positivo, pero lamentablemente la situación que estamos viviendo es terrible. Estamos en los peores lugares dentro de los países de América Latina y del mundo en términos de muertes por cada millón de habitantes. Estamos entre los peores países en performance económica, que es pues muy importante, y además de eso tenemos pues una crisis política que es evidente, un enfrentamiento que continúa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo no puedo sino decir que yo hubiese querido que la contención hubiese sido manejada con mucho más técnica, con mucho más profesionalismo y no con tanta ideología como se hizo desde el Ministerio de Salud. Y por supuesto el tema de la economía, es lamentable que haya la dicotomía entre salud y economía. La cuestión ideológica nos está afectando tanto que la gente discute si es que somos solidarios con el tema de salud o si es que nos preocupa solo lo económico. Y no se trata de esa dicotomía. Yo creo que el Perú tiene que enfrentar, como cualquier país, los dos frentes. El tema de la salud primero, pero el tema de la economía después. Y creo que lamentablemente este último año de gobierno se nos presenta pues mal, porque pareciera que no hay tampoco una vocación de tomar decisiones en favor de poner en valor todos los proyectos que tenemos a nuestro alcance. Sí, yo plenamente de acuerdo, ingeniero Benavides, con lo que usted señala. Creo que hay una sobreideologización de los temas y los problemas del Perú en una coyuntura tan difícil, y esta falsa dicotomía entre economía versus salud que han esgrimido algunos sectores dentro del gobierno, creo que es fatal. Yo quisiera preguntarle si usted considera que esta es quizás una de las razones por las cuales desde el comienzo de esta crisis no se ha establecido una mejor coordinación, una alianza estratégica entre el Estado y el sector privado, el sector productivo. ¿Cree usted que esta visión tiene algo que ver con esta falta de cooperación entre dos sectores que son fundamentales para remontar el país? Fíjese, nos hemos pasado, yo no sé si han sido 60 o 80 días escuchando al presidente de la República casi todos los días a las 12 del día. Y siempre hablando de el gobierno. Se convocó a las Fuerzas Armadas para que cuidaran las calles, para que pusieran puntos de chequeo de dónde se podía pasar y dónde no se podía pasar, pero nunca se le convocó a las Fuerzas Armadas para lo que realmente saben hacer, que es el aspecto logístico, el aspecto de distribución de alimentos, el aspecto de llegar a la gente. Lo mismo sucedió con el sector privado, que tampoco se le convocó. Al presidente Vizcarra le cuesta un trabajo tremendo reconocer cualquier cosa que haga el sector privado. No ha habido un solo gesto hacia el sector privado. El anterior presidente del Consejo de Ministros, anterior a Cateriano, fue al Congreso de la República para informar sobre su plan de gobierno y no mencionó una sola vez
la palabra sector privado. Yo creo que hay un tema ahí no sé si es querer hacer todo el gobierno con los ministros, pero lo que es definitivo es que todos los peruanos estamos sufriendo la derrota en el frente de la salud y en el frente de la economía. Fíjese usted el ejemplo de la ciudad de Guayaquil en Ecuador. Cuando se convoca al sector privado, pues se avanzó muchísimo. Yo creo que los canales de distribución del sector privado son pues canales que hay que utilizar. No se convocó a Cáritas, no se convocó a las iglesias y recién ahora, a los 150 días, el Monseñor Barreto dice: yo tengo un plan nuevo. Bueno, yo hubiese querido que el Monseñor Barreto planteara ese plan antes, seguramente a él sí lo hubiesen escuchado, pero lo que es concreto es que el gobierno tampoco convocó a las iglesias y no convocó a la conferencia episcopal. Benavides, soslayando la incompetencia, la incapacidad de este gobierno que ya felizmente se va, desde su punto de vista empresarial, ¿qué cosa podríamos hacer para remontar estas cifras micro y macroeconómicas tan malas que nos deja el señor Vizcarra? ¿Y qué hacer como agenda país para recuperarnos, o por lo menos para volver a la economía que teníamos antes de la pandemia? Bueno, yo soy un convencido que hay todavía posibilidades y yo le he denominado la tercera ola. La tercera ola es después de la reactivación que se viene dando en fases, cosa que también creo que no fue lo más adecuado. Lo que se debió haber hecho es tener protocolo de salud y que quien los cumpliera simplemente pudiera operar. Bueno, no se hizo y se ha ido por fases. Pero ahora yo sí creo que el gobierno ha hecho bien, por ejemplo, en retirar el proyecto Chavi Mochic 3 del gobierno regional de La Libertad, que lo tenía paralizado hace 4 años, al 80% de avance de obra. También le han retirado el proyecto Maje 5A2 al gobierno regional de Arequipa, que lamentablemente es un desastre por razones de incapacidad, y que yo espero que esos proyectos, por ejemplo, reactiven pues la zona de La Libertad, la zona de Arequipa. Pero también hay otros proyectos. En Ica se necesita tanta agua en la pampa de Pisco que debería avanzarse con proyectos de irrigación. Me dicen que Alto Piura podría avanzarse. Y yo menciono estos proyectos de irrigación para que no crean que solamente uno está preocupado en el sector minero, que tiene un gran potencial. Cada proyecto minero puede generar un montón de puestos de trabajo, que es lo fundamental en este momento. Lo que se ha perdido en puestos de trabajo se podría recuperar muy rápidamente si sacamos adelante Tía María y avanzamos, por supuesto, con Queyabeco, con Zafranal, con Papa del Pongo, Ajusta en el sur y en el norte. Por supuesto, desarrollar Michiquillay, desarrollar Galeno, Conga, que fue paralizado por cuestiones ideológicas absolutamente absurdas y que el gobernador regional hoy día está en prisión. Y por supuesto hay el proyecto La Granja, que está en manos de Río Tinto, que es una super empresa minera ahí en la zona de Chota, que le daría mucha actividad económica. Y por supuesto está Cañariaco, en la comunidad de Cañaris, que el departamento de Lambayeque ha sufrido tanto con esta pandemia, que yo creo que lo que podemos hacer para contribuir a que no haya tanta pobreza es sacar adelante todos esos proyectos. Yo creo que hay que poner en valor la pesca, yo creo que hay que poner en valor los encadenamientos productivos para que la industria manufacturera también se beneficie, la micro, la pequeña empresa, la gente más humilde. Yo no estoy hablando solamente de los ricos y famosos, estoy hablando de la gente que la está pasando peor. No somos insensibles al sufrimiento de nuestra gente. Lo que estamos viendo ahora es un incremento de la pobreza. Y en el Perú, si es que hay algo en lo cual tenemos que estar todos los peruanos de acuerdo, es que tenemos que luchar contra la pobreza, y eso solamente se hace con más actividad económica y manejando bien los recursos públicos. Y por supuesto, las inversiones
públicas también hay que promoverlas. Bien, creo que es una cosa objetiva que lamentablemente algunas personas no terminan de entender, de que no vamos a poder mejorar la condición social de nuestra población si es que no tenemos a los sectores productivos en marcha. Cuando estos están quebrados o recesados, la pobreza se va a incrementar, y lo que está sucediendo, los datos que nos da el INEI, por ejemplo, son dramáticos, de una profundidad que causa espanto. Y por esa razón, entonces, yo quisiera preguntarle a usted si considera que en el Perú, de acuerdo, por supuesto, al tamaño y las circunstancias, necesitaríamos un plan especial, uno que en la Europa devastada después de la guerra, el llamado Plan Marshall, permitió que las economías de dichos países que habían quedado destruidas en medio del hecatombe de la Segunda Guerra Mundial pudieran relanzarse. Si esto fuera así, ¿qué sectores considera usted que deberían ser los pilotos, aquellos que deben ir a la vanguardia para poder eslabonar al resto de la economía? Porque claro, hay que trabajar en todos los sectores, sobre eso no tengo ninguna duda, todos son importantes, pero en la economía, que es una dinámica compuesta y que tiene sus propias características, el eslabonamiento implica determinadas locomotoras. A juicio suyo, ¿cuáles serían aquellos factores que deberían dinamizarse para poder salir del hoyo en que nos encontramos y encontrar nuevamente la ruta del progreso? Yo le agradezco, Ángel, la verdad, usted siempre se ha caracterizado por ser un hombre inteligente, y ciertamente hablar del eslabonamiento, eso es el punto, porque no se trata acá de ningunear un sector o el otro, todos los sectores tienen que reactivarse, pero es evidente que hay sectores que han sufrido menos y que pueden reactivarse más rápidamente y que pueden jalar esa carreta que es la economía nacional, como hubiese dicho Winston Churchill cuando hablaba de que no hay que pensar en la economía como la vaca a la que hay que ordeñar, sino como el percherón al que hay que alimentar, que tiene que jalar una pesada carreta, que es la economía nacional. Y en ese sentido, los sectores que menos han sufrido con esta crisis ha sido primero la agroindustria. Hay que promover las irrigaciones rápidamente, hay que promover que sigan trabajando porque es una actividad descentralizada. La pesca, no permitamos que nuestra pesca se vaya al sur o al norte, hagamos un esfuerzo por trabajar al 100% y así parece que es factible. Y por supuesto, el sector minero, que hoy día además tenemos la suerte que los precios nos están acompañando, el precio del oro ha subido, el precio del cobre ha pasado la barrera de los $3. Yo creo que es una oportunidad y por supuesto eso no quiere decir que solamente nos quedemos con la producción de hoy, sino que comencemos a trabajar los proyectos que permitirían generar mucha mano de obra. Ustedes comprenderán que en la construcción es que se genera mucha mano de obra más que en el proceso de producción. Y esos sectores que son descentralizados generan otros eslabonamientos con otros sectores, ya sea el sector de los alimentos, del catering, ya sea el sector de los servicios, ya sea el sector del transporte, de la construcción, de la manufactura peruana. Porque la verdad es que criticar al sector de la agroindustria, de minería, de la pesca y autoflagelarnos diciendo que somos primarios exportadores es una estupidez. Es una estupidez porque esos sectores generan a su vez actividad en la economía. Y quiero solamente mencionar a otra persona inteligente que es el doctor Luis Carranza, ex ministro de Economía. Él siempre repite que valor agregado no es solamente la transformación del metal, en el caso de la minería, sino la integración del sector minero con el resto de la economía, el eslabonamiento. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Yo hablo un poco con vehemencia porque siento que estamos perdiendo el tiempo, siento que no tenemos un sentido de urgencia. Lo que se viene es peor.
Si es que la gente cree que ya estamos en lo peor, que ya estamos en el fondo, que no se confundan. Acá va a venir más desempleo y va a venir más problemas económicos y, por supuesto, eso no nos va a permitir tener los recursos para enfrentar el tema de la salud. Sí. Ingeniero Benavides, lo que se viene, muchas personas están avisorando lo peor, ¿no? No solo la reforma política, la concepción del Estado, la reforma del Estado y el plan anticorrupción que tiene que tener el Perú como agenda país. La pregunta es esta, ¿va a postular Roque Benavides a la presidencia de la República como se menciona en diversos medios de comunicación? Fíjese, yo no voy a postular, y que quede claro, en el Twitter, que es el único instrumento que yo uso en la vía digital, lo he dicho ya en varias oportunidades. Yo agradezco la generosidad de la gente, porque resulta que creen que porque yo doy opinión, porque acepto entrevistas, yo les agradezco a ustedes, por supuesto, esta entrevista, pero lamentablemente muchos de mis colegas empresarios no dan entrevistas, y entonces la gente cree que ya por eso uno quiere ser candidato. Yo sí me pronuncio, por ejemplo, y no quiero dejar de hacerlo en este programa, sí me pronuncio en contra de Escazú, porque no hay derecho que en estos momentos de crisis en que estamos viviendo estemos discutiendo Escazú. Yo le he escuchado a la señora Muñoz, ex ministra de Medio Ambiente, decir que Escazú no le agrega en nada a la legislación peruana. No es solamente el tema de soberanía que dicen los militares. Yo seguramente no he analizado adecuadamente, pero los militares lo están diciendo. El Colegio de Ingenieros ha salido y, por supuesto, yo creo que al sector minero, al sector de la pesca, al sector de la agroindustria, no le hacen ningún favor poniéndole más trabas. Y esto sería simplemente una traba más. Así que yo no soy candidato, pero sí soy político y sí me pronuncio en temas políticos. Y yo creo que todos los peruanos tenemos derecho y obligación de pronunciarnos. Sí, ingeniero Benavides, quisiera hacer una pregunta final y un poco por la tiranía del tiempo, pero creo que es importante. Me gustaría conocer su posición sobre el otro aspecto. Hemos hablado sobre la reactivación, creo que sus respuestas son contundentes y claras, pero también hay un sector grande de la población que va a quedar rezagada. A esas personas el Estado y la sociedad también debe llevarles un aporte, un apoyo social, sin los cuales simplemente esa gente no podría sobrevivir. ¿Qué cree usted? ¿Cuáles considera usted que deben ser aquellas medidas de apoyo social que indudablemente hay que hacerla al lado del proceso mientras la economía se reactiva? Porque hay mucha gente que ha entrado en una indigencia absoluta y no puede esperar. ¿Considera usted que lo que se ha venido haciendo es lo correcto? ¿Qué cosas se podría hacer mejor para que este apoyo, esta ayuda social tenga un destino más positivo y no un poco la pérdida que como algunos consideran? Del cuero salen las correas. Ese es un dicho muy antiguo. Primero tenemos que reactivar la economía, pero eso no quiere decir que no seamos solidarios con los que más están sufriendo. No somos insensibles, ni los de derecha ni los de izquierda son insensibles. Y por supuesto, yo lo que creo es que deberíamos de aprovechar, de dar la mayor cantidad de ayuda posible, pero tratando de ganarnos formalizando la economía. Yo creo que el tema de la formalización sería muy importante. Yo escucho al Banco de la Nación hablar del teledepósito, del teledinero, a través de los teléfonos. Esa es una alternativa, pero que se inscriba la gente, que dé un esfuerzo por formalizarse. Y eso requiere que haya mucho más flexibilidad en la economía, porque la formalización del Perú no se va a hacer con escopetas ni con cañones, se va a hacer incentivando a la gente a que se formalice, y cuando tengamos otras crisis, que las tendremos, poder ayudar a la gente lo más rápido posible. Yo creo que hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance y, por supuesto, evitar las aglomeraciones en los bancos. Yo creo que mandar el dinero por los teléfonos es lo que se está haciendo en la India. La India es un país más complejo que el Perú,
creo que hay oportunidades de mejora. Yo espero que también convoquen a la banca privada, que también tiene buenas ideas. Hagan un esfuerzo de imaginación y lleguemos a la gente más necesitada. Ingeniero Benavides. Usemos a las Fuerzas Armadas para llevar alimentos a los pueblos más alejados de nuestro país. Ingeniero Roque Benavides, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista para el programa Conversando con el Perú. Lo comprometemos para una próxima ocasión porque han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Conversar con usted es un placer porque conoce mucho de política nacional y, por supuesto, empresarial. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Muy amable. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias. Amigos, regresamos Conversando con el Perú. Volvemos. Tratado de Escazú. No a 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 Escazú. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa a ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que pretendan sustituir las instituciones y los procedimientos democráticos por las presiones de las turbas callejeras, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política, y aquellas que promuevan un pensamiento único y totalitario contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Amigos, regresamos Conversando con el Perú. Después de esta grata entrevista que hemos tenido con el ingeniero Roque Benavides, viene otra entrevista que ya está grabada. La tuvimos que grabar por cuestiones horarias desde Madrid, España, Ángel. Entonces, el periodista español del diario OK, ¿no?, Alejandro Entrambasagua, nos concede una entrevista desde España donde él nos va a informar, ¿no?, en calidad de primicia, el delito o la serie de delitos cometido por Evo Morales, ¿no?, el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, con una menor de 14 años. Al parecer ha habido estupro, ¿no?, ha habido violación, es decir, una serie de cosas. Hay una investigación que está en curso ahorita en Bolivia. Probablemente en la medida que avance la misma se solicitará la extradición de Argentina. a Argentina, donde se encuentra él, pero lo importante de esta denuncia es que desenmascara un falso ícono de la política latinoamericana, aquel que durante 14 años ha reinado como le ha dado la gana en su país y se ha permitido este tipo de conductas innobles que yo creo que van a ser objeto de conocimiento de todos ustedes. Este es un reportaje
y que estamos trayendo a conocimiento de todos ustedes, y es muy importante porque creo que es una labor encomiable de este periodista que estuvo en Bolivia, que estuvo investigando, que tuvo acceso a testigos y a los archivos correspondientes, y nos da un testimonio fundamental. Es una entrevista reveladora donde evidentemente, como bien dice Ángel Delgado, se están cayendo estos ídolos de barro, ¿no?, de esta órbita socialista, chavista, que en realidad demostraron que no eran absolutamente nada. Vámonos, Ángel, a la entrevista con Alejandro Entrambasaua desde Madrid, España. Amigos, regresamos con el programa. Esto es Conversando con el Perú. Tenemos desde España, desde la ciudad de Madrid, la entrevista prometida con el periodista español del diario OK, Alejandro Entrambasaua, con el cual vamos a conversar conjuntamente con Ángel Delgado para analizar la situación en Bolivia del expresidente Evo Morales, que al parecer tiene presuntas vinculaciones con una menor de edad de 14 años, donde se inicia prácticamente su relación marital con el expresidente Evo Morales. Alejandro Entrambasaua, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro programa. Un placer saludaros desde España. Muchas gracias a ti por concedernos la primicia en exclusiva. Estamos conversando este tema, Alejandro, que seguramente va a ser de interés nacional aquí en el Perú. La primera pregunta, Alejandro, tu primera opinión sobre este caso tan patético del expresidente Morales al involucrarse con una menor de edad teniendo pues relaciones. Explícanos conjuntamente con Ángel cuál es el meollo, el problema del asunto. Vamos a ver, a mí mi periódico OK Diario me mandó a Bolivia a finales del mes de diciembre del año pasado y estuve viviendo en el país y realizando varios trabajos de investigación periodística hasta finales del mes de febrero de este año. Yo regreso a España, lo que ocurre es que yo trabajo en la sección de investigación del periódico y sigo muy de cerca todo lo que ocurre en Bolivia, ¿no? Y aprovechando precisamente esas fuentes de información que me hice, pues le hago un seguimiento a toda la corrupción del gobierno de Evo Morales y a Evo Morales como expresidente de Bolivia. Durante mi estadía en ese país, muchísima gente me decía, ¿no?, que Evo Morales era un pedófilo, que estaba acusado por parte de muchísima gente de estar con menores de edad, pero nadie tenía absolutamente ninguna prueba y, en fin, nunca se pudo demostrar, ¿no? Este caso que hemos publicado en OK Diario y que ha dado la vuelta al mundo en un tiempo récord, marca un antes y un después porque hemos podido probarlo con documentación oficial, con un informe secreto de la policía de Bolivia, con chats y fotografías, ¿no? Por eso yo creo que ha causado tantísimo revuelo y ahora desde Argentina incluso ya se está planteando la posibilidad de que lo expulsen del país, ¿no? Correcto. Alejandro, buenas noches. ¿Nos podría usted detallar en qué consistiría en este caso el delito por el cual Evo Morales va a ser investigado y podría ser extraditado incluso de Argentina, donde hoy reside? ¿En qué consiste exactamente el delito? Sí, bueno, vamos a ver, son varios delitos, se le acusa de varios delitos. Nosotros publicamos, os cuento cronológicamente, ¿no? Publicamos la exclusiva en varias entregas hace 10 días aproximadamente en OK Diario. Se arma un gran revuelo en Bolivia y prácticamente en todo el mundo, y como consecuencia de la presión mediática que esta noticia estaba suscitando, hace 2 días el Ministerio de Justicia de Bolivia lo que hace es dar una rueda de prensa y anunciar que como consecuencia de la información que se ha publicado, pues que iban a iniciar un proceso contra Evo Morales, y le denunciaron ante la Fiscalía por los delitos de estupro, de abuso sexual y de tráfico de menores, ¿no? En fin, yo creo que son delitos, aparte de tremendamente escandalosos, ¿no?, penados en prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque cuando se habla de corrupción política siempre nos viene a la mente políticos chorizos, como decimos en España, que se llevan dinero público, es decir, que roban, ¿no? Y es un delito que, por desgracia, ya los ciudadanos prácticamente de todo el mundo tenemos naturalizados, ¿no? Que los políticos, hay políticos que se corrompen robando dinero público, ¿no? Pero no es habitual que acusen a un político de pedofilia, de abuso sexual, como en este caso sí que se le ha hecho a Evo Morales. En esta relación, Alejandro, de amoríos del expresidente Evo Morales, hemos podido analizar que los padres
son muy condescendientes en esta relación de su menor hija con Evo Morales. Esto, dígame, ¿puede atenuar la pena en el derecho penal boliviano de un presunto delito del expresidente? Sí, por supuesto, porque entiendo yo que cuando se inicie el proceso judicial, en el momento procesal oportuno, se tendrá que llamar tanto a Evo Morales como a la niña, que en este caso yo sostengo que es la víctima de toda esta película de terror, y en todo caso también a los padres, ¿no?, como testigos. Lo que ocurre es que yo sospecho que entrarán como testigos y acabarán como imputados, ¿no? Porque claro, una de las preguntas básicas que hay que hacerles es: ¿ustedes sabían que su hija, siendo menor de edad, estaba manteniendo una relación sentimental sexual con Evo Morales? Si dicen que sí, pues lógicamente serían cómplices de esta actitud delictiva, y si dicen que no, pues seguramente también les podrían imputar por no estar al cargo de una niña menor de edad, ¿no? Y no saber, mejor dicho, lo que hace y lo que deja de hacer. Por lo tanto, la opinión y el testimonio de los padres va a ser fundamental. Pues tengo que decir que están completamente desaparecidos, es decir, Bolivia a día de hoy no sabe si los padres están dentro del país o si están en Buenos Aires, como sí que está la niña, a día de hoy está en Argentina con Evo Morales, y en fin, no hay constancia legal de que hayan salido del país, pero no es descartable que lo hayan hecho de manera ilegal, con el fin de evadir a la justicia. Una pregunta: ¿y cuál es la respuesta que ha dado Evo Morales o en consecuencia sus prosélitos de su partido Movimiento al Socialismo en Bolivia? ¿Ha habido alguna respuesta por parte de ellos? Sí, Evo Morales salió públicamente hace 2 días en una radio del Chapare de Cochabamba, que es la tierra de donde es él, la población donde él nació y se crió. Y bueno, lo llamo radio por no llamarlo, no sé cómo deciros, medio propagandístico, ¿no? Porque parecía de todo menos una entrevista, era un masaje hacia Evo Morales, donde no le preguntan absolutamente nada. De hecho, la entrevista a Evo Morales dura 1 hora y media, y creo que el periodista interviene en 2 ocasiones, ¿no? Periodista por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ahí es cuando Evo Morales suelta un falso discurso diciendo, se refiere a este tema diciendo que le parecía muy sucio que le estuvieran sacando temas personales, temas de compañeras, como él dice, con fines políticos, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es no tanto lo que él ha dicho, porque realmente no se ha pronunciado directamente, no ha tenido la valentía de hablar abiertamente sobre este tema. Sí, algunos de sus algunos de sus mandados políticos. Me voy a referir brevemente a 2. Por un lado, a Sergio Choque, que es el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, que lo que hizo fue salir públicamente a señalarme a mí como periodista por haber destapado el escándalo. Amenazó a aquel diario y me dio a mí personalmente un ultimátum de que si en 48 horas no presentaba las pruebas que habíamos publicado en el periódico ante la justicia boliviana, me iba a iniciar él, como presidente de la Cámara de Diputados, un proceso por difamación y calumnias. Estas palabras lo único que hacen es retratar la ignorancia de este político boliviano que desconoce cuál es el papel de la prensa, que los periodistas no tenemos que ir a la justicia a no ser que un juez nos requiera. Y por otro lado, una diputada muy polémica porque cada vez que abre la boca sus declaraciones generan un gran repudio a gran parte de la sociedad. Es una diputada que se llama Sonia Brito, que salió ayer por la mañana en una entrevista que la hicieron en Radio Panamericana a justificar la actitud pedófila de Evo Morales, diciendo que eso forma parte de su vida privada, y seguidamente me dedicó una retahíla de insultos. Ajá. En Argentina, Alejandro, donde reside Evo Morales, hemos analizado que la legislación referente a la pedofilia, al estupro, incluso a la trata de menores de edad es bastante punitiva. ¿Crees tú que esto le pueda peligrar la estancia de Evo Morales con una posible extradición a Bolivia? Sin duda, no me cabe ninguna duda. Y si Argentina, mejor dicho, si el presidente del gobierno de Argentina y a los cargos públicos les queda algo de dignidad, si es que no la perdieron el día que dieron cobertura a un prófugo de la justicia, pues lo que deberían de hacer sería expulsarle inmediatamente, quitarle la condición de asilado político y ponerle a disposición de las autoridades bolivianas, ¿no? Es lo que deberían hacer, insisto. Yo ya no me espero absolutamente nada, ¿no? Porque si en su día le permitieron vivir con todo lujo de comodidades, porque hay que recordar que iba a decir señor, no lo voy a decir, que Evo Morales está viviendo con todo tipo de lujos en Buenos Aires, ¿no? Está viviendo en un palacio, en una mansión,
tiene un séquito de seguridad totalmente impresionante y, en fin, está viviendo poco menos que como un marajá, ¿no? Por lo tanto, no me extrañaría, ¿no? O sea, por un lado veo coherente que Argentina lo expulse del país, pero no me extrañaría que adoptaran la actitud completamente contraria y le siguieran protegiendo. Alejandro, queríamos felicitarte por el trabajo que has venido desempeñando sobre la materia, que permite desenmascarar a algunos de los falsos íconos latinoamericanos por parte de un sector político de nuestros países. Y para terminar, quisiera que pudieras hacer una evaluación del impacto que va a tener esta noticia tuya y esta investigación sobre los resultados en los próximos comicios para elegir presidente de la República y Congreso, que ya está convocado para fecha próxima. ¿Cuál crees tú que va a ser el resultado, si va a haber un impacto importante o no, teniendo en cuenta que el partido de Morales, el MAS, Movimiento al Socialismo, hasta donde tenemos en cuenta, iba punteando, iba encabezando las encuestas? Bueno, lo digo yo y ya lo han dicho varios analistas en Bolivia, este escándalo, que ya se conoce internacionalmente como el caso Noemí, le va a pasar factura a Evo Morales y tanto, ¿no? En concreto ya se está hablando de que parte del electorado que tiene su partido político, concretamente el electorado de clase media, pues se está replanteando mucho no votar a otro partido, sino quedarse directamente en su casa, ¿no? Porque claro, yo entiendo que sobre todo la gente el electorado no solo del partido de Morales, sino de cualquier partido político se ponga en el lugar de esta niña, ¿no? O sea, cómo Evo Morales presuntamente ha podido abusar sexualmente de ella aprovechando el poder que tenía, ¿no? Que en aquel momento era presidente del país, y entiendo que, en fin, que esta gente se replantee su voto y prefieran quedarse en su casa antes que votar a un partido político que está protegiendo, amparando y permitiendo una parte de bochornosa y deleznable delictiva. Exactamente. Alejandro, muchísimas gracias por la entrevista desde Madrid, España. Te comprometemos seguramente para una próxima oportunidad siguiendo este patético caso del expresidente Morales con un asunto de pedofilia tan terrible para Bolivia y para la sociedad latinoamericana. Muchísimas gracias. Y felicitaciones, felicitaciones por el trabajo periodístico, por la investigación y por los resultados que se están consiguiendo. Un abrazo y hasta cualquier momento, Alejandro. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Están muy pendientes de OK Diario porque seguiremos publicando. Listo. Vamos a estar conversando entonces. Historia. Claro. Exacto. Os mando un fuerte abrazo y gracias por invitarme. Gracias. Un abrazo grande. Muy bien. Nos regresamos. Esto es Conversando con el Perú. Una buena entrevista. Regresamos después de un corte comercial. Tratado internacional de 22 países de América Latina y este tratado pretende ser ratificado en circunstancias en que la atención de los peruanos está en la pandemia. Esto debilita el Estado en su esencia de poder y soberanía. Que el Perú perdería soberanía sobre su territorio. No al Tratado de Escazú. No a Escazú. No a Escazú. No a Escazú. No a Escazú. Amigos, regresamos con el programa. Hemos podido apreciar a través de estas dos entrevistas, la última sobre el caso de Evo Morales, lo que demuestra, pues, Ángel, que este expresidente de la República de Bolivia era un falso valor y un representante de esta órbita
de países socialistas, chavistas, que la verdad dejan muchísimo que Sí, desear. yo creo que nos tenemos que sentir muy contentos. Hemos tenido 2 entrevistas de verdaderamente lujo que han aportado elementos. Primero, Roque Benavides ha marcado una clara posición, creo que indiscutible. Se han visto los errores gubernamentales en palabras de un actor principalísimo de la vida económica del país. Y, por supuesto, la denuncia que nos hace el amigo periodista desde España es sumamente reveladora y creo yo que pone la puntería en personajes que se disfrazan pues de todos los oropeles del poder, pero que escarbando un poquito se descubre sus verdaderas miserias. Creo que es importante este programa. Pero yo quería recordarles a todos los amigos que nos están escuchando que ingresamos ya al mes de septiembre y por lo tanto a la recta final del proceso de ratificación y aprobación por parte del Congreso de este Tratado de Escazú. De acuerdo a la regla, esto debe verificarse hasta el día 26 del próximo mes de septiembre, es decir, estamos a aproximadamente 3 semanas y un poco más, y por lo tanto yo creo que los peruanos, patriotas, todos aquellos sectores comprometidos con el país y que sentimos un verdadero amor a la patria, debemos estar sumamente vigilantes y atentos para seguir esclareciendo a amplios sectores de la población, cosa que el gobierno no ha hecho, por cierto, sino quiere sorprender, y de esta manera, por lo tanto, poder exigirle al Parlamento Nacional, a nuestros representantes, exigirle que expresen un voto reflexivo y bajo ningún concepto comprometan a las próximas generaciones con un convenio regional que puede ser nefasto para todos sus intereses. Sí, claro, un convenio, Ángel, lesivo para los intereses nacionales. Esto erosiona y enajena nuestra voluntad política de soberanía nacional en, digamos, en detrimento con intereses internacionales de que no conocemos cuáles son los fines. Buena entrevista ha sido, ¿no? Muy bien, y ahora que estamos, mira tú, próximos a celebrar el 200 aniversario de la gesta independentista, no puede ser que ensuciemos tan tremenda fiesta que nos enorgullece a todos con la firma de un tratado claudicante que nos volvería a la condición de una neocolonia. Es verdad, y que enajena al país en todas circunstancias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto creo que ha sido todo por hoy. Qué buenas entrevistas hemos tenido. Una nacional con el ingeniero Roque Benavides, que ya nos dijo que no va a postular a la presidencia de la República, y con el periodista español que pues ha destapado, ¿no?, las podredumbres morales del presidente o del expresidente Evo Morales también. ¿No? Muchas gracias y hasta el próximo lunes a las 7 de la noche. Un gran abrazo para todos. Saludos. Tratado de Escazú. No, Escazú. No a Escazú. No a Escazú. No a Escazú. No a Escazú.